Gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, sea con todos. Seamos todos bienvenidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga el Señor a toda la reunión presente. Bendiga el Señor a mis hermanos que nos visitan también. Son bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos podido gozar juntos con este hermoso tiempo de alabanzas, hermanos, en donde hemos expresado al Señor, ¿verdad?, nuestra alegría, nuestro gozo que hay en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Dios. Así que ahora, hermanos, vamos a meditar también en la palabra del Señor. Y para eso quiero invitarles que se pongan de pie, tomen sus escrituras y vamos a abrir en el libro de Nehemías. Bendito Dios. Gloria a Jesús. En el libro de Nehemías, y vamos a meditar, hermanos, en el capítulo 8. Nehemías capítulo 8, y vamos a ver en el versículo 1, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Cuando lo tengan me dicen amén. Y le vamos a dar lecturas, hermanos, a la palabra del Señor. En el nombre de Jesús dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro de delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, hemos leído la palabra del Señor. Como todos sabemos, ¿verdad?, hoy esta tarde, este culto es un culto doctrinal, ¿verdad?, en donde se nos enseña, hermanos, lo que la palabra del Señor quiere de su iglesia, lo que el Señor manda de su pueblo. Así que les voy a pedir en el nombre del Señor que estemos atentos, ¿verdad?, a la palabra del Señor, para que podamos, hermanos, aprovechar el tiempo. Bendito Dios. Dice, hermanos, estos versículos que hemos leído, de que se juntó todo el pueblo para poder, hermanos, escuchar lo que estaba escrito en el libro de la ley de Dios. Lo bueno, hermanos, y lo que podemos ver por medio de esta palabra, y lo que me llama a mí tanto la atención, es que dice de que todo aquel pueblo se reunió, tanto como hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Pero a pesar de que eran bastantes, dice de que estaban, ¿cómo estaban, hermano? Como un solo
tomara el libro de la ley y comenzara a leerlo, dice de que todas estas gentes, todos estos hombres, estas mujeres estaban ahí reunidos, pero estaban como un solo hombre. Ya se imaginará usted a un solo hombre en un lugar, a una sola persona en un solo lugar. No se escucha nada, ¿verdad? Silencio. Amén. Y de eso es, hermano, lo que vamos a hablar hoy en esta hora, por medio de la palabra del Señor. Y el tema es de que tenemos que guardar reverencia a Dios. Gloria a Dios. No al predicador que pasa aquí a predicar. No al hermano que está dirigiendo. No al profeta que Dios usa, sino que a la palabra de Dios o a Dios mismo. Es al que nosotros como hijos de Dios que somos, tenemos que guardarle reverencia. Y por eso hemos tomado la lectura en este capítulo y en estos versículos, para que nos podamos dar cuenta nosotros por medio de la palabra cuán importante es estar atento a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo que aquí se nos lee es la misma voz de Dios. Es palabra que Dios dejó escrita para nuestra enseñanza. Entonces es necesario de que nosotros valoremos esa palabra. Es necesario que nosotros le demos esa importancia que tiene la palabra del Señor. Y también, hermanos, al darle esa importancia a la palabra del Señor, al darle ese valor, también valoramos nuestro tiempo que hacemos al encaminarnos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos hoy voy a ir al culto, hoy voy a ir a la casa de oración, ¿cuál es la idea de que usted se pone cuando dice yo voy a ir hoy al culto? Adorar a Dios, a oír palabra de Dios. No trae esa imagen o no trae ese pensamiento de decir voy a ir al culto porque va a llegar el hermano fulano y me voy a poner a platicar con él, ¿verdad? O ya va a llegar la hermana que no la he mirado, ahora sí voy a poder tener tiempo para platicar con ella. No es esa la idea cuando decimos voy a ir a la casa de Dios o cuando decimos voy a ir al culto, sino que automáticamente nosotros pensamos y decimos voy a ir a cantarle al Señor y voy a oír palabra del Señor, voy a ser edificado por medio de su palabra. Dios conoce mi necesidad y necesito que Dios me hable por su palabra. Ese es nuestro ideal cuando nos encaminamos a la casa de oración. Ahora bien, pero también cuando estamos aquí tenemos que aprovechar ese momento, ¿verdad? Tenemos que aprovechar ese momento cuando comenzamos a cantarle al Señor, cuando pasa el predicador a leernos la palabra del Señor. No tenemos que nosotros fijarnos qué predicador es el que va a predicar hoy la palabra del Señor. No. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos es lo que se nos va a leer de la palabra del Señor. Vean lo que Dios, amén, lo que Dios me va a hablar a mi vida por medio de su palabra. A eso yo tengo que enfocarme. Pero a veces sucede el caso de que nosotros comenzamos a enfocarnos en la imagen del hermano que está ahí predicando y comenzamos a ver a la persona que está ahí y no nos ponemos la mirada de lo que se nos está diciendo de su palabra. Y entonces eso nos comienza a desviar. Y se pasó el culto y no saboreó nada de la palabra del Señor. Así como entró vacío, así mismo se fue vacío de aquí también.
Y esa no es la idea, ¿verdad? Sino que la idea es de que cuando yo voy a la casa de oración, no llegar y no salir como llegué, sino que salir diferente de ahí, ¿verdad? Salir con una copa llena, con una antorcha encendida de aquí. Esa es la idea. Entonces estos hombres y estas mujeres le dieron tanta importancia cuando Esdras tomó el libro de la ley y se paró enfrente de ellos a leerle lo que allí estaba escrito. Estaban atentos a esa palabra, escuchando qué era lo que Dios había dejado escrito por medio de ese libro. Y estaban como un solo hombre. Eso no quiere decir que usted no va a decir amén, que no va a decir un gloria a Dios, sí, ¿ya? Porque eso nace, eso sale, esa es parte de que le da el Espíritu Santo, lo motiva a decir un amén, a decir un gloria a Dios, ¿ya? Lo que sí nosotros no tenemos que hacer es estar en la hora de la predicación platicando, ¿verdad? Bueno, ahora está un poco más complicado para platicar, pero vi que a veces sucede de que el esposo y la esposa en la casa no platican, en el culto les agarró la platicona. Porque como ahora somos por hogares que están sentados, ¿verdad? Que nos sentamos ahí, ¿verdad? Antes no, antes cuando nos sentábamos, ¿verdad? Todos así, revueltos ahí, unos hermanos con otros ahí, ¿verdad? No, pues nos agarraba de platicar con el vecino ahí. Estaba la predicación, hermanos, y ya a veces no oía ni uno de aquí porque el oído también estaba allá oyendo los hermanos que estaban platicando allá. Y no solo el pueblo, los ministros también. Porque la palabra viene para todos. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo hermoso de la palabra del Señor, que no le hace lado a nadie, ¿verdad? No le hace lado al bonito ni al feo, al alto, al bajito, le da a todos, ¿verdad? Es parejo, porque ese es el amor de Dios para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos muestra con su grande amor, porque no quiere que nosotros nos perdamos, sino que quiere que seamos edificados por medio de su palabra. Entonces, hermanos, cuando usted viene, cuando yo vengo a la casa de oración, aprovechemos ese tiempo. Si tiene algo que platicar con su hermano, con su hermana, ya viene la hora de salir del culto, ¿ya? Cuando salgamos del culto, entonces comience a platicarle, decirle, oh, mira esto, oh, mira lo otro, ¿ya? Pero en la hora del culto, hermanos, aprovechemos. No sé si usted se recuerda, ¿verdad? Cuando iba a la escuela, ¿qué pasaba cuando se comenzaba a platicar ahí con su compañerito? ¿Verdad? Cuando en los tiempos de nosotros, ¿verdad? En los tiempos, pues, ¿verdad? Nos daban reglazos, ¿verdad? O si no, se quedaba el maestro y de repente sentía uno que le caía el quesazo en la cabeza, ¿verdad? O el borrador, y se quedaba uno. ¿Puedo continuar? ¿Ya terminaron? No sé si a ustedes les pasó en la escuela alguna vez, ¿verdad? Imagínense, póngase a pensar en la escuela, ¿verdad? Algo material. Eran tan estrictos, son tan estrictos, y hay que obedecer. Y cuanto más el venir a la casa de oración, que es para nuestro provecho, ¿verdad? Que es para nuestra edificación, para nuestra limpieza, ¿verdad? Cuanto más no le vamos a poner esa importancia, ese valor a la palabra del Señor, ¿verdad? No tenemos que menospreciar la palabra de Dios, porque al ponernos, hermanos, nosotros a platicar, ¿verdad? En la hora del culto, ¿qué estamos demostrando ahí? Falta de interés, eso es una, ¿verdad? Y otra, que no le estamos dando importancia, ¿verdad?
sea, como que no nos interesa lo que el predicador está predicando por medio de la palabra del Señor. Entonces, no, hermano. ¿Verdad? La palabra del Señor nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer en el libro de Habacuc. Habacuc 2:20. Gloria a Habacuc Jesús. 2:20. Mire cómo dice este versículo. Mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Aleluya. Bendito Dios. Mas Jehová, dice, está en su santo templo. ¿Quién está aquí? Aleluya. ¿Verdad? Les decía el domingo, ¿verdad?, un consejo de que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Y entonces aquí hay muchos templos, ¿verdad?, donde mora el Espíritu Santo. Entonces aquí está el Señor con nosotros. Pero dice que más Jehová está en su santo templo. Entonces cae, dice, toda la tierra. ¿Ven? ¿Verdad? Como cuando usted le dice a su hijo, su está, papá, mire, espérese que estoy platicando. Aleluya, ¿verdad? Espérese, no me oye que estoy platicando. Así es el Señor con nosotros. ¿Verdad? Lo único que no viene ahí, no viene ahí a decirnos, pero ahora nos está diciendo por su palabra. Aleluya. Ahora nos está hablando por su palabra y nos está diciendo, ahora soy yo el que estoy hablando con ustedes, ahora escuchen mi voz. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Cada vez que se para un hermano a hablarnos de la palabra de Dios, es Dios por medio de su palabra. Y tenemos que nosotros que darle esa reverencia, no al predicador, como les dije, sino a la palabra del Señor. A la palabra, lo que se nos va a leer en ese momento. Pero nomás miramos de que el predicador ya se alargó, ya se pasó el tiempo, ya comenzamos a mirar el reloj, comenzamos a agarrar el celular para ver quién nos texteó ya. Y nos agarra de todo cuando está la hora de la predicación. Dios los ayude, aleluya. Que nos agarra de ir al baño y a veces no van ni al baño, sino que a ver el celular. Sí. ¿Verdad? Y está la predicación, el Señor hablando y otros hermanos ahí gozándose, pero Él no se está gozando porque no le está dando ese valor a la palabra del Señor. Está desesperado que ya se quiere ir. Imagínate, Dios nos habla por medio de su palabra. Le damos honra y gloria al Señor porque nos dejó su palabra para nuestra enseñanza. Amén, aleluya. Y también, hermanos, se ha dejado los dones espirituales también a la iglesia. ¿Verdad? Para que la iglesia ya no tengamos excusa de decir, bueno, no me habló el Señor. Bueno, te hablé por mi palabra, pero también te hablé por mis atalayas también. ¿Verdad? Porque una iglesia sin profecía es muerta y se desenfrena. ¿Verdad? O cual carro sin frenos. ¿Verdad? Y le damos honra a Dios por eso, porque Dios le atiende en su iglesia. Entonces también tenemos que valorar eso, porque eso es parte del Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero nomás vemos que ya se va a levantar el profeta a profetizar. Ya vamos otra vez. Yo que ahora me tenía que ir temprano para la casa, tenía que ir a hacer cosas. Y otro hermano ya, Señor, háblame, Señor, mira este problema, dime, Señor, muéstrale a un hermano, muéstrale a una hermana, Señor, tú tienes profeta. Y otro allá deseando que no se levante el profeta. Y comienza el Espíritu Santo a hablar, a manifestarse.
Y nos agarra, hermanos. Digo, nos agarra porque pues yo también. Y nos agarra una desesperación que no nos estamos quietos en la silla. Es que a veces que es bonito, como dijo el hermano que tiene el mensaje, de que el espíritu no nos hace estar quietos. A veces sí, pero a veces no es el espíritu, sino que está desesperado ya. ¿Verdad? Y no haya ni cómo que voltee a ver a todos, a ver quién nos lo está mirando para ver cómo se da una escapadita. Y nomás hace que fue al baño y ya no se vino a sentar, ya esperó hasta que terminaran los profetas. ¿A cuánto les ha pasado? No lo diga, Dios lo sabe. ¿Verdad? Sí, a muchos nos ha pasado. Digo, nos ha pasado porque a mí también. ¿Verdad? Que a veces nos agarra de todo, hermano. Y el espíritu manifestado, y que ya se va a terminar la manifestación, y otro hermano allá decía, Señor, ya se va a terminar, y no viniste, Señor, a tocar. No viniste, Señor, a tocarme a mí, Señor. Dame esta señal, Señor. Es que necesito, Señor. Mira, Señor, apercíbeme, Señor. Y todavía está el hermano, y falta todavía la predicación. ¿Okay? Ya los profetas se tomaron ya una hora ya y todavía falta el predicador. A ver cuánto no se va a llevar también el predicador. ¿Por qué? Porque andamos tan desesperados, hermano. Tan desesperados, pero cuando venimos a la casa de oración traemos el tiempo así limitado, nada que ilimitado. Limitado. Que si son 2 horas tienen que ser 2 horas nada más. Pero en el trabajo si le dicen quédese, vea, otras 2 horas más trabajando, aparte de las 8 horas, se queda, porque sabe que va a recibir un buen cheque. Pero eso es porque no le estamos dando valor a lo que Dios nos está ofreciendo, ¿verdad? Porque no le estamos dando esa importancia, porque no estamos poniendo atención cuando el Señor nos está hablando a nuestra vida. Si estuviéramos ahí atentos, dijéramos, no, Señor, entre más tiempo estoy aquí en tu casa, como dijo David, ¿verdad? Que era mejor estar en su atrio, en su casa, que fuera de él. ¿Verdad? Es mejor estar un día en su casa que ir fuera de él. Esto es un deseo tan grande espiritual en la vida que tendríamos que tener como hijos de Dios. De no desear que se acabe la palabra del Señor. Sigue, Señor, hablándonos. Gloria a Dios. ¿Cuántos decíamos eso? Aleluya, ¿verdad? Desear, Señor, sigue dando al hermano que está predicando, Señor. Sigue dando, Señor. Pero no, lo primero es, me lleva 20 minutos. De ahí, hermano, 45 minutos. ¿Verdad? Y otros ahí deseando de escuchar. Gloria a Dios. Fíjense de que cuando medito yo en estos versículos, de darle ese valor, esa reverencia a Dios, esa importancia a la palabra del Señor, se me viene, hermanos, en mente cuando Jesús dio el sermón del monte. Todos lo conocemos, ¿verdad? De Mateos capítulo 5, imagínense, comienza desde allí del capítulo 5 y termina hasta allá el capítulo 7. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús ahí enseñándole a esa gente? Ahí desde el capítulo 5 del libro de San Mateo, donde comienza el sermón del monte con las bienaventuranzas. Aquella gente estaba allí atenta, escuchando, porque sabían que lo que estaban oyendo era palabra viva. Era el pan de vida, era lo que les iba a dar la vida eterna, lo que les iba a dar la salvación de la condenación eterna. Y por eso estaban ahí tan atentos, oyendo la palabra del Señor. Así tenemos nosotros que estar también. Porque esta palabra, hermanos, ahora la tenemos, mañana no la podemos tener ya.
Entonces tenemos que aprovechar este momento. Ahora que el Señor nos está hablando, tenemos que tener nuestros oídos atentos a la palabra del Señor y nuestro corazón dispuestos a obedecer su palabra. Bendito ¿Verdad? Jesús. Porque la palabra del Señor dice de que Él busca, ¿verdad?, adoradores en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque son bienaventurados los que oyen su palabra, pero son más bienaventurados ¿quiénes? Los que la ponen por obra. ¿Verdad? Los que la ponen por obra. ¿Verdad? Y Dios da la muestra y dice de que el hombre aquel que oyó su palabra y la puso por obra, este hombre es un hombre prudente. ¿Verdad? Que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron tempestades, todo lo que pudo venir. No cayó la casa porque estaba en la roca. Este hombre o esta mujer aprovechó el tiempo cuando vino a adorar a Dios. Gloria a Bendito Jesús. sea el nombre de Dios. Aleluya. Aprovechó el tiempo, aprovechó ese momento de estar en la casa de Dios. Este edificó su casa, dice, en la roca. Pero más aquel, ¿verdad?, que oyó su palabra, pero pues no la puso por obra, es como un hombre insensato. ¿Verdad? Que solo por venir a la iglesia, oh, hermana, va a ir al culto, sí, pues allá la miro, ya platicamos entonces. ¿Verdad? Y desesperada porque necesitan salir a platicar, ya haciendo planes. No, hermanos, tenemos que venir con un corazón dispuesto, ¿verdad? Con un corazón dispuestos a oír la palabra del Señor. También se me viene, hermanos, a mente cuando Jesús les dio de comer a aquellos 5,000. ¿Cuánto tiempo habían pasado ahí ya? El Señor enseñándoles a esta gente, haciendo sanidades ahí. Pero esta gente no estaba preocupada por comer, porque no fueron ellos los que le pidieron al Señor: Señor, danos de comer, ¿verdad? Sino que el Señor les dijo: denles de comer. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén, gloria a Dios. Pero nosotros estamos preocupados. Ay, que ya es hora, que tengo que ir a comer ya. Y si no, cuando había comida en la cocina, ¿verdad?, y había terminado el culto, ya estaba ya comiendo. Y el culto aquí bien bendecido, el Espíritu Santo derramado, otros gozándose, y él bien comiendo allá bien a gusto. Para todas las cosas hay tiempo, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, amén. Para todas las cosas hay tiempo. Entonces este es el momento, este es el tiempo en adorar a Dios, en oír su palabra, en ser edificados por su palabra. Entonces tenemos que aprovecharlo con la ayuda del Señor. Gloria a Jesús. Dice que en cierta ocasión estaba también Pablo predicando la palabra del Señor y se extendió en enseñanza. Y ahí estaba un muchacho y le venció el sueño ahí. Ya lo puede encontrar en Hechos 27. Vamos a la lectura, hermanos, en el nombre del Señor. Amén, aleluya. Dice: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Miren, hermanos, alargó la enseñanza que Pablo estaba dando.
Pero ahí estaba. ¿Verdad? Porque Pablo iba a salir, dice que al siguiente día iba a partir, ¿verdad? Iba a salir para otro lugar. Entonces querían oír, los que estaban ahí querían oír más palabra del Señor. Entonces Pablo se extendió, ¿verdad? Y pues este muchacho pues le dio sueño ahí, ¿verdad? Pero más abajo dice de que hubo un milagro también ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de todo, ¿verdad? Cuando proponemos en nuestros corazones el dedicarle el tiempo a Dios, en servirle a Dios con todo nuestro corazón, Dios no se queda con nada. Dios siempre tendrá cuidado de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es hermoso, hermanos, servirle al Señor. Aleluya. Es hermoso, hermanos, obedecer la palabra del Señor. Dice el versículo que leímos: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Atentos, eso es lo que Dios está pidiendo, hermanos. ¿Ah? Que valoremos, hermanos, lo que Él nos ha dejado escrito por su palabra. Que valoremos, hermanos, en el nombre del Señor, cuando Él derrama de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y usa sus instrumentos. Tenemos nosotros que valorar eso. Sí, la palabra del Señor dice de que tenemos que examinar los espíritus, pero para eso tenemos que pedirle al Señor. Y para examinar tenemos que estar atentos, ¿verdad? Atentos, pero a veces ni hemos escuchado bien y salimos diciendo lo que ni siquiera se dijo en la profecía. ¿Por qué? Porque no estábamos poniendo atención. Pero si ponemos atención, nos vamos a gozar, nos vamos a edificar y nos vamos a sentir el tiempo también. Porque yo sé que cada uno de ustedes ha experimentado eso. ¿Verdad? Que cuando se concentra en lo que está en ese momento, no siente el tiempo. Cuando viene a sentir y dice, ya se terminó. Sí, ya se terminó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaba tan centrado que quería seguir, quería escuchar más, quería llenarse más. Pero cuando no, ahí es donde nos entra la desesperación. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros, porque es duro, hermanos, y eso yo sé que usted lo experimenta en su vida personal, ¿verdad? De que usted le esté hablando a alguien y lo ignore. ¿Cómo se siente usted cuando usted le está platicando con alguien y esta persona, bueno, hoy en día, ¿verdad? Los teléfonos, ¿verdad? Usted platicando con él, es así, así. ¿Cómo se siente usted? Es que se siente mal. Ahora pregúntese usted, preguntémonos, ¿cómo se siente el Señor? ¿Cómo se siente el Señor cuando nosotros hacemos eso también? Está el Señor hablándonos y nosotros ahí en el negocio todavía, o platicando ahí con la hermana, o distraído en otra cosa. Preguntémonos cómo nos sentimos cuando alguien nos ignora a nosotros que le hablamos. Entonces así tocamos y decimos, así se siente el Señor cuando yo lo ignoro, cuando Él me está hablando.
cuando yo pongo ese mismo comportamiento en la iglesia, cuando el Señor me está hablando por su palabra, o cuando el Señor anda manifestado su Espíritu Santo, así se siente el Señor. Siente ese dolor, siente eso que yo siento cuando alguien me ignora. Entonces, si nos ponemos a meditar en eso, vamos a tratar con la ayuda del Señor a mejorar. Gloria a Dios. A mejorar y no hacer, ¿verdad? Y no hacerlo porque como no nos gusta que nos lo hagan, pues no lo vamos a hacer nosotros al Señor también, ¿verdad? Porque es duro cuando estamos ahí, Señor, ¿verdad? Contéstame esta petición, Señor, escúchame esta oración, mira, Señor, esta necesidad. Y ahí estamos, es que el Señor no me oye, ¿verdad? Pero ¿y nosotros? Oímos su voz. Estamos atentos a su voz. Estamos atentos a su palabra. O estamos divagados. Dios lo conoce, ¿verdad? Así que, hermanos, me he gozado en esta hora. Hasta aquí voy a llegar con este pequeño consejo. Esperando, hermanos, con la ayuda del Señor, que podamos, hermanos, darle reverencia y darle honra a aquel que se merece toda honra y toda gloria.